Bien, Dios les bendiga en esta hermosa tarde. Estamos aquí nuevamente para Amén, estudiar la palabra del Señor. Así que amén, bienvenido, mi hermano Daniel, amén, nuevamente. Y bienvenido a mi persona también, ¿verdad? Que amén, vamos a estudiar la palabra del Señor. Así que amén, estamos listos y esperamos, ¿verdad? Que los que van a estar viendo esta transmisión, este video, que amén. vamos a poder subir a la red social, también Ujú. puedan tomar su asiento, abrir la palabra del Señor si tiene Amén, el tiempo y estudiar juntamente con nosotros. Así que, amén, ¿qué les parece si comenzamos en esta hora? Vamos a estudiar lo que es el capítulo 10 amén, de el libro de Daniel. amén, Es un libro bastante interesante. Hemos estudiado el 7, el 8, el 9 y el 10 que amén, vamos a estudiar este día. Así que vamos a comenzar esta hermosa transmisión, ¿verdad? Que amén. vamos a querer transmitir este mensaje a todos ustedes que estarán viendo este video. Así que Amén, el tiempo para mi hermano Daniel. amén. Dios les bendiga también a hermanos y amigos que nos van a estar Amén. viendo. Sí, queremos continuar con la lección que corresponde de esta semana, el capítulo 10 del libro de Daniel. Una lección muy importante para la iglesia y para el remanente de Dios, ya que nos deja un mensaje de esperanza. La experiencia vivida de Daniel en Babilonia y las visiones que Dios le da a Daniel para el tiempo del fin, ¿verdad? Amén. Entonces damos paso a la lectura bíblica. Amén. Bien, vamos a comenzar a leer este hermoso pasaje de la palabra del Señor. Y yo quiero comenzar con una ilustración. Amén. ¿Cuántas veces en algún momento nosotros hemos ido a algún río? ¿Usted ha ido a algún río? Amén. El río Lempa, ¿verdad? Sí. Obviamente. ¿Qué es lo que hace un ser humano literalmente en un río? Eh, Algunos van a divertirse, a Amén. bañarse, otros van a pescar, otros van simplemente pues a ver el paisaje, la naturaleza. Pero en esta oportunidad con Daniel vamos a ver algo interesante, que Amén. Daniel estaba junto a un río, pero vamos a ver que este personaje no estaba simplemente en un río por estar, sino que Dios tenía un propósito con él y vamos a ver en esta lectura de este capítulo qué es lo que estaba haciendo Daniel en este río que vamos a ver a continuación. Leemos Amén. del capítulo 10 del 1 en adelante. Vamos a leer la palabra del Señor y dice así. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, Amén. llamado Belsasar. Y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas, lo cual equivale a 21 Dios. días. Amén. Y versículo 3, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Idequel. Amén. Amén. Sí, es muy importante la cita que leía usted, hermano Adiel, para entrar en contexto con respecto a la escuela del capítulo 10 y entender un poco, ¿verdad? La visión de Daniel, recordemos que Daniel viene de una visión Ujú. donde desde el capítulo 8 comienza una secuencia de preguntas y de incógnitas de Daniel. ¿Cuándo sucederán estas cosas? En primer lugar, lo que le pregunta el ángel, ¿cómo se darán? Y en el versículo 9, él le pregunta si las 70 años ya se cumplieron, porque aún no hemos regresado a nuestra tierra. Y sigue la secuencia en el capítulo 10. ¿Por qué? Porque en el capítulo 10 y en el versículo 1 dice, en el tercer año de Ciro, rey de Persia, fue revelada la palabra a Daniel llamado Belsasar. La palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él prestó atención y entendió la visión. Prácticamente le está hablando de la visión del capítulo 9. ¿Por qué dice que entendió que la palabra era verdadera y también el conflicto? Porque Daniel en el versículo 9, en el capítulo 9, perdón, a Daniel se le estaba mostrando del el capítulo 9, en el versículo 24, cómo iba a ser reconstruida Jerusalén, ¿verdad? Sí. Entonces, por eso Daniel dice que entendió la visión. Por eso dice, mire, dice, y el conflicto grande, pero él prestó atención y entendió la visión. O sea, se está hablando
en sí de él mismo, y está diciendo que entendió la visión del capítulo 9. Ahora, en el 2 dice, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido durante 3 semanas. Mi hermano Daniel dijo algo muy importante que equivalían a 21 días, ¿verdad? Que eran lo que Daniel había estado ayunando. Daniel dice que estuvo afligido. ¿Por qué estuvo afligido? Porque él había entendido cómo iba a ser reconstruida Jerusalén, cómo iba a tener que volverse a Sí, reconstruir y cómo iba a ser. Ahora, Esdras da como una aclaración más clara con respecto a lo que sobre Daniel el está gran hablando. Ajá, conflicto. ajá, con respecto al gran conflicto. Porque Daniel dice que durante todo este tiempo hubo como un conflicto en él, Ujú. ¿verdad? Dice, pero entendí ese grande conflicto. Esdras 1:2 dice así, miren, para entender un poco con respecto a lo que Daniel expresa del versículo 1 al versículo 2. Esdras 1:2 dice, así dice Ciro, rey de Persia, el Señor Dios del cielo me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique una casa en Jerusalén que está Judá. en Judá. Pero dice el 3, mire, el que de entre vosotros pertenezca a su pueblo, sea Dios con él, suba a Jerusalén que está en Judá, edifiquen la casa del Señor, el Dios de Israel, la cual está en Jerusalén. Sí, amén. Recordemos que no todos regresaron, según la historia, ¿verdad? O los libros de historia, que es lo que se estudian, no todos regresaron a reconstruir Jerusalén. Por eso Daniel está afligido, Ujú. porque pues él se pregunta, pues, si después de tanto cautiverio en Babilonia, tanto sufrimiento, ¿por qué el pueblo no había querido volver a reconstruir Jerusalén todo? Porque Sí, fueron 3 decretos, ¿verdad? Al final los que se dieron. Entonces, Daniel, para ir aclarando, Daniel por eso dice que entendió ese gran conflicto, porque él sabía que no iba a ser fácil la reconstrucción del templo de Jerusalén, iba a ser algo muy, muy difícil, y él ya a una edad muy avanzada, porque según vean los libros de historia, se cree que Daniel para el año tercero de Ciro ya estaba de edad, ya avanzada. de avanzada edad, porque David incluso expresa en uno de sus salmos que dice que los años del hombre dice, podrían ser entre 70 y 80, es lo más robusto, dice. Sí. Ya más, dice, los más ya son años cansados. Entonces ya Ujú. Daniel estaba viviendo en esos años donde pues es bien, todo cambia, ¿verdad? Ya tenía aproximadamente, se cree que tenía 84 años Daniel. Ya Daniel como que no, sí podía ser de utilidad, ¿verdad? Porque a veces la edad no es impedimento, Amén. pero también hay que entender, ¿verdad? Que ya cuando el cuerpo humano ya dio lo que iba a dar, entonces se le da otra posición. Ajá. Sí, tengo una pregunta. ¿Qué podemos opinar acerca de la historia de Daniel? La Biblia no lo menciona, pero ¿cómo terminó Daniel? ¿Daniel regresó a Judá o Daniel murió en Babilonia? ¿Qué podemos, digamos, mencionar acerca de Daniel? Ya que estamos hablando ya de la edad, los últimos años posiblemente de él, de vida, pero ¿qué es lo que la historia menciona acerca de este personaje? Sí, hay dos tipos de libros de historia. Por ejemplo, está el libro de los Macabeos, que es el que habla un Ujú. poco más de Daniel. Están los otros libros de historia de los otros escritores, de otros escritores que hay. Unos afirman, más que todo el libro del Macabeo, unos afirman que Daniel murió en Babilonia, Ujú. ¿verdad? Ahí, pero otros afirman que sí regresó a Jerusalén. Entonces, es algo como de, Contradictorio. ajá, que podría ser que murió en Babilonia, porque si usamos la lógica, sí, podría ser. ¿Por qué? Porque Daniel era amado en Babilonia. Ujú. En Babilonia Daniel lo amaban, sin importar la política que había entre otras naciones. Daniel era amado, porque recordemos que estuvo Babilonia, Daniel fue amado. Estuvo Belsasar, Daniel fue amado. Estaba Darío, Daniel fue amado por Darío. Estaba Ciro, Ciro amaba a Darío. Llegó Alejandro Magno, También. también. O sea, Y es más, hasta el ángel le dice a Daniel, eres es muy varón, amado. O el sea, que le portaba bien. si si usamos la lógica pues nos dice, no, pues Daniel tuvo que haber muerto en Babilonia. Sí. Pero otros libros dicen que murió en Judá. Ahora, como dicen, no, sin Quien tenga importar, la razón, ¿no? como dicen, no, que no altera el producto, pues, Sí, todos los comentarios, pero es importante, ¿verdad?, saber sí. que pues Daniel descansó en el polvo y hoy espera la promesa. En el versículo 3
hay un comentario que muchos pueden interpretar de otra manera, donde dice, Amén. no comí manjar delicado. Amén. Según el capítulo 1, veíamos que Daniel se había abstenido de comer, ¿verdad?, alimentos Amén. como las comidas reales que en ese tiempo habían. Ujú. Pero aquí dice el versículo 3, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino. Amén. Muchos historicistas opinan de que los judíos eran vegetarianos, pero cuando vemos en la historia, vemos que cuando hacían los sacrificios del becerro y todo carnero, ellos comían también, ¿verdad?, lo que era la carne de estos animales. Entonces, Amén. por esa razón, posiblemente en el 1 vemos que Daniel se abstuvo, pero posiblemente de animales impuros que desde un principio, ¿verdad?, Dios había prohibido al pueblo de Judá o al pueblo de Israel. Amén. 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 Sí, es bien contradictorio, como dice usted, con respecto al versículo 3. Y continuamos con el versículo Versículo 4. 4. El día 24 del primer mes estaba yo a la orilla del gran río. ¿Y de qué? Él dice, según la geografía, ¿verdad?, que hoy muchos historiadores presentan con respecto al versículo 4 del libro de Daniel, se cree que los ríos mencionados en Génesis 2:14 es la misma región donde Daniel está diciendo que él se encontraba, ¿verdad? Ahora, ¿por qué? Leamos Génesis 2:14. Porque viéndolo de un punto geográfico, da bastante secuencia Génesis 2:14, desde un punto geográfico, ¿verdad? Ujú. Eh, Porque dice, mire, 2:14, dice así, está hablando del tercer río. El Ujú. nombre del tercer río, que salían del Edén, porque de ahí salían, es el Tigris, que corre al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. Ujú. Entonces, geográficamente, se cree que estos dos ríos que salían del Edén, y hoy en la geografía que se mira, es exactamente el lugar donde Daniel dice que estaba, ¿verdad? Ahí. Porque recordemos que en un momento de la historia de la tierra, el Edén estuvo aquí en la tierra. Ujú. Aquí estuvo, porque pues testimonio de ellos son Adán y Eva, que vivieron ahí. Sí. Entonces, de ahí sé que salían estos ríos, ¿verdad? Entonces, y el Éufrates, pues todavía en tiempos de Babilonia existía un gran río que producía, era de vital para la subsistencia de Babilonia, Amén. porque Alejandro Magno incluso fue una de las mejores estrategias que usó, cercar el río para poderse tirar por el río, ¿verdad? Y poder entrar a Babilonia. Eso es Amén. con respecto, de un punto geográfico, el versículo 4. Sí, basado también en este mismo versículo, dice que en el día 24 del mes primero. En Amén. nuestro calendario, el primer mes, nosotros sabemos que es el mes de enero, ¿verdad? Ujú. En nuestro calendario que ahora nos rige. Pero en aquel tiempo, ¿qué calendario usaban? ¿Y cuál era el mes primero en aquel tiempo? Usaban el calendario judío, ¿verdad? Amén. Porque pues recordemos que se cambió para nosotros, para este tiempo, para muchos judíos que siempre siguen utilizando el El mismo calendario. calendario. Ajá, nosotros usamos el gregoriano, que es el que pues cambió el imperio romano y a través del papado y todo ese conflicto. Pero ellos usaban el calendario judío, que es por el cual ellos se regían. Ujú. Em, según no tengo muy bien el dato con respecto a los meses, cómo está en el calendario en sí, judío, ¿verdad? Ujú. Porque sería mentira si le digo que tengo el dato como es el orden, porque el gregoriano nosotros lo sabemos, ¿verdad? Sí. Que está enero, febrero, pero el judío varía. Es diferente con respecto al calendario gregoriano y al calendario judío, incluso en la fecha. Porque si Ujú. vemos en la profecía de las 70 semanas, y de las 2300 tardes y mañanas, eh, en el calendario judío era el undécimo mes, el décimo mes, Ujú. caía el día de expiación, según el calendario judío, y según nuestro estudio profético con respecto a las 2300 tardes y mañanas, pero en el calendario gregoriano caía el 22 de octubre de 1844. Entonces varían las fechas, no, Amén. no, no, no en cuanto a los dos calendarios, varían en cuanto a los números de fecha, ¿verdad? Porque
en ese entonces, cuando se estudió la profecía, las 2300 de tardes y mañana, se usaron los dos calendarios. Se usó el calendario judío y el calendario gregoriano, que es por el cual nosotros hoy nos regimos, ¿verdad? En cuanto a fechas y a tiempos que queremos ir viendo, ¿verdad? Amén. Con respecto a la pregunta que Sí, usted decía. porque hasta cierto punto, ¿verdad? Los meses judíos no... el primer mes era Nisan en aquel tiempo. Amén. Y pues lo vemos de que en ese mes se celebraba lo que era la Pascua judía. Amén. Y por eso me imagino yo de que estos hombres, recordemos que cuando era este mes, la Pascua judía, pues ellos celebraban y se ponían también de algún modo en ayuno, en sacrificio por 3 días. Pero vemos Amén. que este hombre Daniel lo hace por 20. 3 semanas, o sea, 3 por 7, 21 días, ¿no? Amén. Entonces, pero es interesante también la fecha en lo que ocurre esta visión. Amén. Vamos a ver capítulo 5 en adelante, vamos a leer su palabra Amén. y dice así: alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro y ufas. Su cuerpo era como berilio y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y Amén. solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no Amén. quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra, y Amén. aquí una mano me tocó e hizo que pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos, y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te he hablado, que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado. Ahora, mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Amén. Bien, un comentario, ¿verdad?, que podemos tener en esta hora es de que cuando nosotros de alguna manera vemos a este personaje, ¿a quién nos imaginamos? La, Amén. el- el- la transmisión pasada, ¿verdad?, mirábamos a un personaje llamado Miguel. ¿Quién era Miguel, verdad? Según el estudio que tuvimos, se lo atribuimos a Jesús, a Amén. Cristo, por lo que dice Apocalipsis 12, y hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y después de eso, para leer un poco ese versículo, dice de que después que hubo esa gran batalla en el cielo, creo que está versículo, Apocalipsis 12. ¿Sí? sí, Uno. Apocalipsis 12, donde hubo la batalla en el cielo, Sí, Apocalipsis 12, 6 dice. versículo 7, ¿verdad? Amén. 6. Y dice, el versículo 9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llamaba Diablo Satanás, el cual Ujú. engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Ujú. Entonces, aquí está la clave para poder entender quién es este personaje. Ujú. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. Al Amén. principio miramos la batalla. Miguel, o sea, Cristo, luchaba contra Satanás, Ujú. y dice que cuando Satanás fue echado fuera, dice que oí una gran voz que decía en el cielo: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Del cordero, Cordero. de la palabra del testimonio, y menospreciaron su vida hasta la muerte.
Amén. Así que, ¿verdad? Es un texto muy, muy importante para poderlo analizar. De igual manera, encontramos el mismo varón que se le presentó a Daniel, se le presentó a Juan, Ujú. en verdad, en la isla de Patmos. Lo encontramos en Apocalipsis capítulo 1, Versículo 12. versículo 12. 10 en adelante, Sí, donde dice, amén. yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, lo mismo que está viendo, ¿verdad? El profeta Daniel. Daniel, que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, escribe en un libro lo que ves Ujú. y envíalo a las 7 iglesias. Versículo 15 dice, y sus pies semejante al bronce bruñido y refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, aquí está también lo mismo, la misma reacción que ¿En tuvo serio? Daniel, tuvo Juan. Dice, cuando le vi, Ujú. caí como muerto a sus Ujú. pies, y él puso a su diestra sobre mí, o sea, puso sus manos sobre mí, y dice, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. ¿Quién? Sí, ¿De quién estamos hablando? De Jesucristo. es curioso De porque Jesucristo mismo. aquí, ¿verdad? En la visión de Apocalipsis 1, 10 al 16, este ángel no le dice a Juan que no lo adore, ¿verdad? Ujú. Sino que solo pone la mano, dice a su diestra, no, ¿verdad? Pero no le dice no me adore. En cambio, en Apocalipsis capítulo, creo que es como 17, ahí sí este ángel sí le dice a Juan, no me adores, le dice, porque yo soy consiervo como los tuyos. Amén. Entonces, es muy diferente la secuencia, ¿verdad? Y los eventos que se viven. Entonces, por obviamente estamos viendo que es el mismo Jesús, ¿verdad? Amén. Que se le presentó a Daniel, es el mismo que se presentó al apóstol Juan. Continuamos con el versículo siguiente. Entonces queda claro de que el ángel que vio Daniel es el mismo que ve Juan en Apocalipsis Ujú. 1, 10 al 16 la visión que ve Juan en Apocalipsis 12, 7 al 12 es la misma visión, ¿verdad? Amén. Es la misma secuencia. Amén. Sigamos leyendo el versículo 12. Dice de la siguiente manera. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, a causa de tus palabras yo he venido. Qué Amén. verdad, qué maravilloso es como Dios obra en favor de nosotros. Ujú. Pero, ¿cómo podemos entender nosotros este versículo? Porque cualquiera puede decir, no, pues entonces yo con simplemente orar a Dios, sabemos que Dios me va a escuchar. Ujú. Aquí hay algo muy interesante, hermano Daniel, de que Daniel se había humillado primeramente ante Dios. Amén. Eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? Primeramente la humillación para Él poder contestar. Por eso el ángel le dice, desde el primer día que dispusiste tu corazón, tus palabras fueron oídas. Amén. Interesante, ¿verdad? Sí, muy Seguimos interesante. leyendo la palabra del Señor Amén. y dice, más el versículo 13, Amén. mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. 14 dice, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días, no era para los días de Daniel, ¿verdad? Amén. Amén. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra, enmudecido. La reacción que toma el ser humano cuando tiene un contacto con el Señor nuestro Dios. Amén. Pero he aquí uno con semejanza del Hijo de Hombre Amén. tocó mis labios, Gloria. entonces abrí mi boca, porque estaba enmudecido, ¿verdad? Los Amén. versículos anteriores. eh, mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión que me ha sobrevenido dolores y no me queda fuerza, ¿cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante porque al Ante. instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez
y me fortaleció. ¿Solo quién nos puede Amén. fortalecer? Cristo nos da. Solamente nuestro Dios, ¿verdad? Él es Sí, quien nos da fortaleza, Él es quien nos ayuda a poder seguir adelante. Sigamos leyendo para poder terminar de leer la escuela y luego, ¿verdad?, tener nuestras participaciones. amén. Versículo 19 dice, y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las Vigor. fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Ya en los últimos Amén. días, ¿verdad? Del Sí, reinado de Medo y de Persa. este gran poderío de Medo y Persia. Y dice, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Y yo mismo en el año primero, eso es verdad Ya ya en el de Darí, del versículo ajá, 11, de entonces Darí. en el versículo 21 Ahí termina, culmina la escuela. pero yo declararé lo que está escrito en el libro de la verdad y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Sí, amén. Son muchos puntos que hay que tocar en cuenta, incluso en el versículo 8 de la misma escuela de Daniel, ¿verdad? Es un punto muy importante porque dice Daniel que de ellos solo vi y vi esta gran visión, dice. Daniel hace como un énfasis de que había más personas con él ahí a la hora de la visión, pero Sí, dice que nadie más la vio. Se nos viene a la mente quizás eh, la experiencia vivida por Pablo de camino a Damasco, cuando dice que se le se le presentó presenta a Jesús. Jesús y nadie dice que los hombres que iban con él, dice según Hechos, capítulo 9, dice que según lo relata, ¿verdad?, el escritor que es Lucas, cierta parte lo escribió el doctor Lucas, del libro de Hechos, dice que oyeron nomás la voz pero no entendieron quién era, pero Pablo sí sabía Escuchó claramente, que ¿verdad? la voz era de Jesús. O sea, Ujú. entonces Daniel da como una ilustración similar a la de Pablo, que porque dice que había más con él ahí, pero no, los demás no vieron lo que Solo él se vio. Ja, atemorizaron, solo dice, y sintieron un huyeron. temor hasta ahí, pero yo sí pude ver, dice Daniel, las cosas en esa escena. Otro punto también muy importante es que aquí habla de que hubo un opositor a Gabriel, ¿verdad? No a Miguel, sino a Gabriel, porque Gabriel era quien, perdón, Miguel mandaba a Gabriel para alentar a Daniel Ujú. y recobrara fuerza de nuevo y volviera a entender las visiones y a darle conocimiento. Recordemos que en Lucas capítulo 1 Gabriel se presenta como un ángel que tiene un cargo muy alto delante de Dios, ¿verdad? Sí. Incluso según hay un estudio que se ha hecho muy profundo, que Gabriel es el que sustituyó a Satanás, ¿verdad? Después de la caída de él, pero ese es otro punto ya muy Sí. aparte, ¿verdad? Entonces, pero tiene un cargo muy grande Gabriel delante de Dios. La Biblia nos está diciendo que sí, porque incluso es mandado por Miguel para que venga a Daniel. Entonces dice que de camino a Daniel se le opuso el rey de Persia, le dice a Daniel, ¿verdad? En el versículo 13 le dice que cuando él venía a Daniel, ¿verdad? El rey de Persia, ¿verdad? Se le opuso a él, dice, y por 21 días estuvo combatiendo con él. Sí. Satanás actúa a través de los reinos, ¿verdad? Él, cuando hay oportunidad, pues los hace someter a él, a sus ideologías, y están en contra de Dios. Entonces, por eso dice que Miguel tuvo que venir al auxilio de Gabriel para venirlo a quitar el obstáculo que le estaba haciendo es Ciro, ¿verdad? Que estaba reinando en Persia, y por eso dice que no podía venir al profeta Daniel a alentarlo y a darle ánimo, ¿verdad? Sí, Ese es amén. otro punto. Y el otro punto que decía mi hermano Adiel es que qué maravilloso es como Dios fortalece a sus fieles y a sus creyentes, ¿verdad? Sí, Porque amén. Daniel, ¿verdad? Dice que se encontró en un momento de desánimo en el sentido de que, pues, se sentía muy afligido, muy conmovido por muchas cosas que estaba viviendo, a pesar de que Dios ya lo había fortalecido en las visiones anteriores, porque dice que en cada visión dice, vino el ángel y me fortaleció.
pero cuando recibía las visiones volvía a caer y decía, ¿por qué esto y por qué lo otro? ¿Verdad? No sé si mi hermano Adiel quiere aportar algo más para ir concluyendo con el versículo Sí, 21. sí, cuando vemos, ¿verdad?, que el príncipe del reino de Persia se le había opuesto, nosotros lo que entendemos en este versículo es que prácticamente no es que este rey Ciro se oponía, ¿verdad? Porque según la historia, sí, de alguna manera cuenta la historia de que cuando los judíos estaban construyendo el muro, Ujú. había gente que se oponía a esta construcción. Y de alguna manera en la historia encontramos de que esta gente mandaba cartas a lo que eran estos reyes de Media y Persia, y dice que mandaban cartas haciéndoles saber a estos reyes de que tenían que hacer más edictos en contra de esta construcción, porque ellos ponían en mal a estos judíos y les hacían saber de que cuando ellos construyeran el muro, cuando ellos construyeran la ciudad, pues Amén. entonces iban a rebelar contra estos grandes reyes, esta gran nación, ¿verdad? De alguna manera el rey, ¿verdad? Tenía que también cuidar su reino, su reinado. Era Amén. normal, pero detrás de todo esto estaba Satanás obrando también. Amén. Amén. Detrás de todo esto estaba también Satanás obrando en el corazón de Ciro, estaba obrando en el corazón de estas personas que estaban en contra de esto. Por eso Daniel tuvo que esperar 21 días para Ujú. que para que algo Dios hiciera, digamos, por medio del gran poder de Dios. Por eso dice que tuvo que venir Miguel en rescate, Miguel a poder, digamos, de alguna manera ayudar a este ángel Gabriel, que no podía él solo. Amén. Entonces, vemos que hoy también, hoy en día, en las iglesias, de la misma manera, Ujú. Dios obra, no que, ¿verdad?, que nuestro hermano sea el diablo, no, sino que Dios también obra detrás de las personas que nosotros vemos a nuestro alrededor, para que de Amén. alguna manera, ¿verdad?, el corazón de los demás hermanos desfallezca. Amén. Pero Dios está con nosotros. Amén. Dios está a nuestro lado, y Él, así como fortaleció a Daniel, que lo tocó, dice que Daniel estaba debilitado, desmayado, estaba casi muerto, así como estaba Juan también, Ujú. pero cuando recibe el toque de la presencia, del poder de Dios, este hombre tuvo fortaleza. De igual manera, nosotros en los momentos difíciles también podemos encontrar fuerza, no, ¿verdad?, en las cosas de este mundo que prevalecen, Amén. sino que en las cosas que son eternas, que Amén. solamente en Cristo Jesús las podemos encontrar. Amén. Sí, bien, sí, para ir concluyendo con respecto a esta escuela tan interesante, ¿verdad? Y una experiencia muy maravillosa vivida por Daniel. Hoy en día, ¿verdad? El pueblo de Dios también está enfrentando un gran conflicto cósmico entre, antes era el acusador, Amén. hoy es el tentador. Sí. Hoy está, por eso dice Apocalipsis 12, ay de los moradores de la tierra, dice, pues Satanás ha descendido con gran furor y gran ira, Amén. dice, allá. Entonces, nos estaba advirtiendo Dios de que hoy ya no iba a ser el acusador, sino que iba a ser el tentador Ujú. de nosotros. Por eso Jesús le dice a Pedro, Pedro, mira que Satanás os ha pedido para zarandearos como Zarandear el como al trigo. trigo en un cernidor, le dice, pues así Sí. los ha pedido Satanás. Entonces, para concluir la escuela de esta hora, hermanos y amigos que nos ven, queremos tocar, bueno, tocamos muchos puntos, pero uno de los puntos más importantes que queremos dejar en claro es que a pesar de los conflictos, a pesar de las luchas, de las dificultades, de lo que podamos estar viviendo en nuestra vida, Dios tiene el control de todo. Amén. Pareciera que el enemigo está oponiéndose a las bendiciones que Dios nos quiere enviar, pero exactamente como Gabriel le dice a Daniel que Miguel viene a su auxilio, en Daniel 12 hay una gran promesa para el pueblo de Dios para el tiempo del fin. Amén. Y en aquel día, dice Daniel 12:1, se levantará Miguel, el gran príncipe que está del lado de tu pueblo, Ujú. porque dice que va a ser un tiempo de angustia cual nunca ha habido. Sí. Miguel se va a volver a levantar porque Él está en el santuario intercediendo por nosotros. Y en el tiempo final nos va a cubrir de todo lo que nos venga a Gloria a nuestra Dios. vida. Amén. Que la escuela de esta hora sea de bendición para nuestra vida y que Amén. podamos reflexionar y atesorar las promesas. Daniel recibió estas promesas, las guardó en su corazón y las hizo verdad en su vida. Que Dios les bendiga en esta noche y que
Esperamos que sea de bendición el estudio de esta escuela y nos esperamos volvernos a ver en la lección del capítulo 11 del libro de Daniel, que va a estar muy, muy interesante porque ahí cubre el reinado del cuerno pequeño, el reinado medo-persa, el reinado incluso de Grecia, ¿verdad? Y el tiempo del fin, de los eventos finales que se nos vienen para el tiempo del fin. Amén. Que Dios les bendiga en esta hora. Sí, amén. Dios les bendiga a todos. Así que estamos a 2 capítulos para terminar este hermoso, precioso libro, ¿verdad? Amén. Que Dios nos ha regalado para poder estudiarlo. Así que es de gran bendición poder hablar de la palabra del Señor. Así Amén. que Dios nos bendiga a todos en esta hora. Amén.